Hola amigas y amigos del portal del Villegas, otra edición de lo que llamamos sábados culturales. Y antes de entrar en la materia, que ustedes ya saben cuál va a ser porque hay un título, dos cosas eh, que se me habían pasado por alto, porque no miro mucho las noticias sobre defunciones. Hace un mes atrás más o menos murió Sergio Nofre Jarpa, que fue un político bien importante en la historia política de Chile, yo diría a partir de los años 60, el fundador del Partido Nacional. Ya no existe, me imagino que su heredero es Renovación Nacional, si acaso Renovación Nacional es un partido y no una mera montonera como parece ser. Sergio Nofre Jarpa fue uno de los grandes Panzer de la derecha en los años 60. Fue un hombre que participó en política, en competencia, en lucha, en debate, con otros monstruos de la izquierda, del centro. Onofre Jarpa pertenece a la época de los Hernán Milla, de los Corbalán, de los Aniceto Rodríguez, de los Altamirano, gente así. Bastante a menudo uno en los programas de televisión políticos, a esta hora se improvisa, por ejemplo, un programa viejísimo de Canal 13, aparecían, y creo incluso que Jarpa estaba de miembro permanente de ese programa, no recuerdo, o tal vez no, pero era un hombre importante en la derecha. Le tocó luego ser ministro del Interior del gobierno militar y eso lo marcó para siempre. En la izquierda se convirtió en una de las bestias negras de la izquierda. Yo lo conocí personalmente ya con mucho después, a raíz de un programa de televisión, Las Vueltas de la Vida. Le hicimos un programa y fue una sorpresa encontrarme con una persona que yo no tenía ningún prejuicio a favor o en contra, pero una persona realmente muy fina, muy educada, muy hospitalaria. Me recibió a mí y al equipo de televisión en su casa, en su propiedad agrícola, no me acuerdo exactamente dónde queda, digamos a la altura de un poco más al sur de Talca o algo así. Nos recibió vestido de guaso fino, con chaquetita blanca. En su casa nos esperaba un tremendo asado con un conjunto que había organizado, contratado, qué sé yo, armado, de música criolla. Después me lo encontré en otras oportunidades en Santiago, un hombre muy fino, muy agradable, y murió de bien avanzada edad por el famoso coronavirus. Se me había pasado por alto simplemente su muerte. No le estaba haciendo el quite, si algunos creen eso. Y le mando un saludo, un abrazo a sus familiares. Yo no coincidía 100%, ni siquiera 50% con la postura política de Sergio Nofre Jarpa, pero como da lo mismo, como persona, un caballero de fina estampa. Eso por un lado. Y la otra defunción que se me ocurrió hace un mes, es la muerte del más grande músico que estaba vivo del siglo XX y por lo tanto de lo que ha alcanzado a avanzar el XXI. Me refiero al compositor polaco Krzysztof Penderecki. Si ustedes quieren tener una idea de lo tremenda que es la música de Krzysztof Penderecki, les puedo recomendar una composición que hizo en recuerdo, en honor de las víctimas de Hiroshima. Les puedo recomendar La Pasión según San Lucas. Era un hombre muy católico, Krzysztof, como es gran parte de Polonia, un país que a mí me asombra por la cantidad impresionante de gente talentosísima que todo el tiempo está emergiendo en el campo de las artes y de las ciencias, de las matemáticas, de todo. Realmente extraordinario. Es un país, por algún motivo, realmente extraordinario. Y Krzysztof Penderecki, polaco, compuso música absolutamente innovadora, tremenda. Él inspiró la música, para que tengan una idea. Él no fue el autor, pero inspiró, y casi uno podría decir, es como la música de él, la música de esa película The Shining, de esa película terrible de este loco
de este escritor loco con su familia en un hotel que está en la temporada de cierre. ¿Se acuerdan ustedes la película? Su música por momentos es aterradora. Los recursos musicales que utiliza, qué sé yo, las progresiones en cuartos de tono y un montón de otras cosas son de por sí escalofriantes, pero además, y más importante, es el poder de su música. Yo recomiendo, para que se hagan una idea, que ustedes la pueden encontrar fácilmente ahora mismo en YouTube, en los Thrones to the Victims of Hiroshima. Busquen Penderecki, Hiroshima, y va a aparecer. Y La Pasión según San Lucas. Extraordinaria, una obra musical extraordinaria. Esas dos defunciones se me habían pasado por alto. Bueno, el tema de hoy es el camino a la guerra. ¿Qué circunstancias, qué fuerzas llevan a las naciones o grupos de naciones a enfrentarse en el campo de batalla? El camino a la guerra, o incluso la guerra misma más aún, parece siempre vista desde la perspectiva de la paz una situación imposible. Vista desde la perspectiva de la paz, cuando uno llega a mencionar que en tal o cual circunstancia hay probabilidades de guerra, la reacción natural de quien escucha esa afirmación es negarlo de plano, es considerarlo imposible, como si no estuviera la historia humana repleta de guerras, pero aún así la primera reacción es considerar imposible, porque mirando las cosas desde la perspectiva de la paz, uno no puede imaginar que se llegue a una situación en que gente que ni siquiera se conoce se disparan y se mutilan, se matan, se hieren y se hacen las cosas más terribles unos a otros. Y que esto lo hace no uno o dos locos, sino que masas de hombres y mujeres ahora. Se hace inconcebible. Es inconcebible desde el punto de vista de la paz. Y sin embargo es sumamente concebible. De hecho, ocurre todo el tiempo. La guerra es tan abundante en la historia humana que casi uno podría decir que la paz es lo raro, que es un interludio entre guerras. Y aquí queremos examinar entonces por qué esto llega a ocurrir a pesar de lo imposible que parece cuando uno, además sin hacer ningún esfuerzo, no digamos de recordar simplemente la historia que está a mano, sino que mirar a su alrededor y ver cómo se comportan los seres humanos, cómo nos comportamos nosotros mismos. La guerra se hace, si uno toma en cuenta esos factores, absolutamente comprensible y casi uno podría decir que es connatural al ser humano. Y por lo tanto sí, también lo es el camino a la guerra, las circunstancias, las trayectorias en las relaciones entre países o entre bandos dentro de una sociedad, porque voy a incluir la guerra civil, que llevan al enfrentamiento físico, a la deshumanización total, al deseo de matar, de aniquilar, de herir, de destruir, de pisotear al que ha sido ya considerado, que se considera adversario. Punto número 1 que hay que hacer sobre el camino a la guerra. El camino a la guerra toma mucho tiempo. Las guerras no parten de la noche a la mañana. Tampoco parten en cuestión de días por alguna situación puntual. Al contrario, las situaciones puntuales llegan a hacerse conducentes o detonantes de una guerra porque se ha acumulado un proceso previo bastante largo que suele tomar décadas. Si ustedes examinan los antecedentes de cualquier guerra, y voy a ponerles varios ejemplos, van ustedes a constatar que han sido precedidas por un largo periodo de acumulación gradual, paulatina y creciente de un conflicto que no ha sabido ser resuelto. Durante ese periodo previo, en que se están acumulando dilemas que no se resuelven, tensiones que no son calmadas, contradicciones de intereses que no son acordadas, que no son negociadas. A lo largo de ese proceso hay varios, por así decirlo, ensayos generales, preparativos. Hay tratados que no resuelven 100% el problema. Hay otros acuerdos que simplemente son, en cierto sentido, una tregua previa, que posponen
el problema, lo posponen. Y esto se puede prolongar durante 20, 30, 40 años tranquilamente. Y durante ese periodo, como se pospone una y otra vez el tema, es cuando muchas personas un poco ingenuas, llamémoslas idealistas, consideran entonces que la guerra es imposible. La guerra es imposible porque se acordó, se postergó, no se llegó a ella. Hay un deseo además interno de que efectivamente sea imposible, por supuesto. Les puedo poner un montón de ejemplos, voy a partir con el más antiguo que tengo aquí, el más famoso, el que ha sido objeto del primer libro de historia científica que conoce la humanidad, la guerra del Peloponeso, que se libró entre Atenas y sus aliados, que no eran muchos, un poco a la fuerza, y Esparta y sus aliados. Una guerra que en lo principal, porque tuvo algunas especies de preestrenos belicosos, pero cortos y no muy a fondo, en lo principal esta guerra se desarrolló entre el año 431 y 404 a.C. O sea, duró poco menos de 30 años. Fue en todos los sentidos una guerra mundial. Abarcó una gran cantidad de territorio, se combatió en el mar, se combatió en tierra. Hubo batallas tremendas, hubo crímenes, genocidios, guerras civiles dentro de la guerra entre Esparta y Atenas, guerras civiles entre facciones, la clase, los aristócratas, llamémoslo así, y el populacho de las distintas polis griegas. Todas las tensiones que se habían acumulado y que habían tenido pequeñas explosiones locales y parciales se constituyeron en un solo incendio, en un solo apocalipsis. Y de esta guerra escribió Tucídides, el gran historiador Tucídides. Fue el primer historiador científico propiamente tal. Lo había precedido Heródoto, el llamado padre de la historia, pero Heródoto, a pesar de que él recogió muchos datos, entrevistó gente y conversó con algunos, con unos y otros, y revisó territorio, y hizo de geógrafo también Heródoto, pero cuando analiza el porqué y el cómo de los hechos, no tiene la enjundia intelectual de Tucídides, no tiene el rigor, de vez en cuando entromete una explicación que la usa para todo, que es como que, digamos, que tal o cual persona o grupo se pasó de la raya y por lo tanto incitó la venganza de los dioses, y con eso, por supuesto, empezamos a no entender bien qué pasó. Tucídides deja de lado todas esas explicaciones de quita y pon y va simplemente a las decisiones que toman personas, grupos, clases, políticos, etc. Y en su inicio de esta guerra del Peloponeso, yo tengo varios ejemplares en varios idiomas. Este fue el primero que leí, son 2 tomos, les voy a mostrar uno. De esta colección fantástica, yo no sé si ya existe todavía, obras maestras, creo que se las he mostrado para otros libros, Historia de la Guerra del Peloponeso, una excelente colección que, por favor, todos los clásicos, publicaron clásicos de la literatura oriental, latina, griega, clásicos latinos, clásicos castellanos, clásicos catalanes, clásicos hispanoamericanos, clásicos franceses, italianos, ingleses, norteamericanos. Y bueno, Tucídides. Y este hombre, antes de entrar a la narración de la guerra propiamente tal, hace un análisis previo hasta donde él tenía antecedente de la historia previa de Grecia y de los conflictos que ya se estaban acumulando. Y analizando las causas de la guerra, él dice que hay 3 razones por las cuales las ciudades en esa época, las naciones diríamos hoy día, se enfrentan en una guerra. Una, el interés. Hay una oportunidad, hay situaciones en que una agrupación humana, una ciudad, un imperio, una sociedad, qué sé yo, ve la oportunidad a la mano de ganar algo muy importante con tan solo derrotar militarmente a quien en ese momento está disfrutando o está controlando ese interés, el interés. La otra causa es el honor. Una sociedad donde de la noche a la mañana alguien, un país vecino por ejemplo, simplemente
lo invade, le quita un pedazo de territorio, le mata a sus guardias fronterizos o hace algo así, como eventos que se produjeron en Argentina y Chile y casi produjeron situaciones de conflicto antes de del 78, antes. Esos también pueden ser causas. Pero la causa principal, eso que Tucídides, y me van a perdonar si está algún griego, el embajador griego escuchando este programa, me va a perdonar mi pronunciación de griego. Lo que Tucídides le llamaba aletastates profasis, la causa principal, la cosa de fondo. Aletastates profasis, aletastates profasis, no sé cómo se pronuncia bien la pronunciación del alfabeto griego, bastante distinta al alfabeto latino. La causa principal es el miedo al crecimiento del otro. Esparta, dice Tucídides, comenzó a preocuparse del crecimiento del poder de Atenas, derivado del crecimiento de la red comercial que generó Atenas después que terminaron las guerras con los persas, las guerras médicas. Atenas empezó a enriquecer mucho, empezó a hacer uso del dinero que se juntaba supuestamente para tener un fondo en caso que los persas atacaran de nuevo, y estaba administrado por los atenienses. Todos habían estado de acuerdo al principio, pero con el paso de los años los atenienses se empezaron a poner un poco frescos con esas platas, las empezaron a usar para sus propios fines. Por ejemplo, todos estos edificios maravillosos de Atenas, el Partenón, por ejemplo, se hicieron con ese dinero. Lo tenían guardado ahí en el Partenón, además. Ahí guardaron. Empezaron a generarse situaciones de predominio, primero y luego de dominio del Frentón de Atenas. Creció su poder y los espartanos comenzaron a temer eso y deben haber pensado qué va a ocurrir si sigue creciendo Atenas. ¿En qué momento van a decidir que nos tienen que subyugar a nosotros? Y de ese análisis, que parece una cosa muy simple, pero que es muy profundo y muy verdadero, emerge esta hipótesis o teoría actual que ha sido llamado la trampa de Tucídides, y con la cual se está analizando la situación que se vive en este momento entre Estados Unidos y China. La trampa de Tucídides sería esta, la que ya explicó respecto a Atenas y Esparta. Alguien, un imperio, una sociedad que a lo mejor es la que predomina en un momento dado, que es el hegemón del planeta entero, de una zona, ve la aparición y el crecimiento de un rival, mientras siente que él a su vez su poder está declinando o que en todo caso ya no crece. Y eso genera una tensión que inevitablemente, por algún pretexto, por alguna causa particular, como por ejemplo las primeras que mencioné, va a detonar una guerra. Esa es la trampa de Tucídides. Y en esta situación que les estoy explicando, de que estas cosas se acumulan con el tiempo, el temor de Esparta frente a Atenas, las diferencias que tenía con Atenas, precedieron por muchos años la guerra. Y hubo distintos intentos de arreglar esa situación, de acomodar. Siempre es así. No se llega a la guerra de un paraguaso, por lo costoso que es, por lo tremendo que es, por lo incierto que es. Hay un largo periodo en que las partes vacilan hasta que se llega a un punto en que ya no hay espacio para patear el tarro, para nuevos acuerdos, para nuevas treguas. Les pongo otro ejemplo. Ustedes habrán oído hablar de la famosa Guerra de los 30 años, que se libró en Europa entre 1618 y 1648. El año 48 termina con la paz de Westfalia. Y también esta guerra es el resultado de un largo periodo de acumulación de tremendas tensiones en Europa. Tensiones entre católicos y protestantes. Tensiones en el seno de los protestantes entre puritanos, calvinistas y luteranos. Tensiones entre el crecimiento de los estados nacionales potentes y el sistema medieval, donde los que llamaban ellos los estados, no me refiero al Estado como lo entendemos ahora, sino que clases, grupos de comerciantes o de ciudades, a lo largo de toda la historia de la Edad Media habían llegado a negociar con el rey, con la monarquía, toda clase de fueros especiales,
derechos especiales. El medioevo era una red de jurisdicciones especiales y particulares que arreglaban las relaciones de poder, de subordinación o de dominio entre todos. No era como ahora, tenemos el Estado y los ciudadanos. Era mucho más complejo. Entonces había una tensión entre esa manera de enfrentar la soberanía de distintas agrupaciones, ciudades, grupos de comerciantes, ligas de ciudades y estos poderes centrales, estas monarquías centrales que estaban creciendo. Luego el conflicto entre el ya decadente Sacro Imperio Romano Germánico, que era una mera denominación básicamente, y los estados centrales que estaban ya desarrollándose a todo vapor en Francia, en España, en Inglaterra especialmente. Habían un montón de tensiones que se venían produciendo desde que Lutero clavó sus tesis en la puerta de una catedral en 1527, si no me equivoco. Durante un siglo hubo toda clase de guerritas, conflictos que se solucionaban a medias. En un momento dado se dijo ya, todos los súbditos de tal o cual príncipe, duque o rey van a tener que celebrar, confesar la religión de su mandatario. Y hubo infinitas reuniones, asambleas, tratativas, tratando de acomodar todos estos conflictos, pero no se pudieron acomodar y finalmente, por una cuestión más o menos menor, que no les voy a detallar, se produce esta enorme explosión de la guerra de los 30 años que devastó gran parte de Europa. Pero durante mucho tiempo eso se trató de postergar, se trató de negociar. Después tenemos la guerra civil americana, porque entre paréntesis las guerras civiles son guerras también. La guerra civil americana, que partió en 1861 me parece, fue precedida por un largo periodo de intentos de arreglar las cosas entre los estados del norte y los estados del sur. Muchos, con tratados como la línea Mason, que decía desde aquí para arriba no pueden haber esclavos, de aquí para abajo sí, cosas como esas, o de aquí para la izquierda, hacia el oeste pueden y a la derecha pueden o no pueden, cómo repartirse las cuotas de poder en el Congreso Federal, o sea el Congreso de los Estados Unidos, propiamente tal, y se pateó el conflicto por años. Había conflicto a nivel ideológico. Por ejemplo, la famosa novela esta, La cabaña del tío Tom, es de este periodo previo. Se generaban grupos, digamos, a favor de la liberación de los negros. Toda clase de incidentes, de luchas políticas, de tratados a media, de patear el tarro para adelante hasta que la cosa explotó en 1861. Por lo menos hubo 20 o 30 años de esta situación de calentamiento gradual. Nuestra guerra del Pacífico lo mismo. Si ustedes leen Historia de la Guerra del Pacífico, no partió de un día para otro. Hubo un periodo previo, no tan largo como 20 o 30 años, pero un periodo en que cuando los intereses salitreros chilenos empezaron a ser muy importantes en el norte, en Antofagasta, empezaron a generarse problemas, que trataban de encontrar una solución también intermedia, que trataban de encontrar un arreglo, hasta que estalló la Guerra del Pacífico. Las dos guerras mundiales también fueron precedidas. La Primera Guerra Mundial fue precedida por lo menos por 30 años de ensayos generales. Por lo menos 25 años. Voy a poner una fecha arbitraria, 1890 hasta 1914. Hubo una serie de incidentes internacionales, hubo una serie de fricciones, tratados que lograban apaciguar las cosas por un tiempo, guerras locales como las que se produjeron, como 3 guerras locales en los Balcanes, entre serbios, croatas, el Imperio Turco que ya estaba en retroceso. Y se veía venir el conflicto, no fue ningún secreto, se veía venir, pero se postergaba al día. Y antes de continuar con otros ejemplos, permítanme recordarle a mis auspiciadores. Uno de ellos es don Ulises Caravantes, que escribió este libro, que les he mostrado muchas veces, desde los valles transversales a los canales australes, que básicamente trata
de eventos en el siglo XIX y dentro del siglo XIX básicamente de una de las varias revoluciones que hubo en ese periodo en nuestra historia, la de 1859, que se genera en el norte y que Ulises presenta de forma muy entretenida y bastante novedosa porque ocurre que sus familiares de esa época tuvieron alguna participación en estos eventos y así que podríamos decir que es casi como un diario, podríamos decir que es un poco un diario familia en relación con la historia de nuestro país. ¿Cómo se consigue este libro? Simplemente mándele un mail a Ulises Caravantes a la siguiente dirección: ucaravantes@gmail.com ucaravantes@gmail.com y usted ve con Ulises cómo pagar el libro, cómo recibirlo, etc. Ese es uno de mis auspiciadores. El otro, ya saben lo que viene. Este vino, uno de los vinos que usted podría haber recibido si ya fuera miembro del Club Explora. ¿El Club Explora qué? Por una UF mensual que usted paga, todos los meses recibe 2 botellas diferentes entre sí y diferentes a las anteriores de vinos escogidos por las enólogas que fundaron el Club Explora. Este vino, bonito, ¿ah? ¿Había visto usted este vino? Usted no los va a ver en ninguna botillería. Estos son vinos especiales, exclusivos. Vultur. Y dicho sea de paso, esta tarjetita no es cualquier cosa. Esta tarjetita explica cómo está hecho el vino, con qué vale la pena consumirlo. Por ejemplo, aquí dice maridaje. ¿Con qué? Con pastas rellenas, pavo o chuleta de cerdo. Uy, mamá, con sabor agridulce. Se puede guardar hasta 5 años. La temperatura adecuada para servirlo. La mezcla es de 65% Carmener, 20% Petit Verdot, 15% Petit Syrah. Es del año 2014, o sea, está como para tomárselo. Un montón de datos, así que este papelito que yo no le daba mucha pelota, para ser franco, me confieso, padre. Bueno, 2 botellas de este vino con algún otro, tinto o blanco, o 2 blancos, todos con un factor común, escogidos con pinza. Pueden ser suyos todos los meses. Una vez al mes le llegan 2 bolsitas con las 2 botellitas por una OEF, que tanto será, compadre, para un vino exquisito. Pónganse en contacto. Y dicho sea de paso, hay unas gift cards. Si usted le quiere hacer un regalo espectacular a una amiga, a un amigo, a la abuelita, al papá, a alguien, le puede regalar una gift card que significa que usted lo matricula para esto por un mes, 2 meses, lo que quiera. Y para continuar con mis auspiciadores de día sábado, Bonboni Chocolates. Bonboni Chocolates son chocolates artesanales. Por ejemplo, la otra vez les mostré, y se las voy a mostrar de nuevo, esta caja. Ahora también hay unas bolsitas. Y yo voy a cometer el acto de comerme uno de estos bombones delante de ustedes para abrirles el apetito. Son chocolates artesanales exquisitos, con rellenos. ¿Qué le voy a decir? Mire, yo soy un tipo muy goloso, ¿ah? No hable con la boca llena, me habría dicho mi mamá. Bueno, ¿cómo los obtiene estos chocolates? En Instagram, Bonboni, la rayita abajo, chocolates. Piden hablar con María Francisca y Liz Taylor. Ahí ven cómo se paga. Se entregan todos en la región metropolitana, en Isla de Maipo y Talagante. Ellos se encargan, van personalmente en su autito y le entregan en la puerta de su casa. Buen vino, buen chocolate,
buenos perfumes, rica comida, buenas lecturas. Esas son las cosas que tenemos que consumir, tener y disfrutar en estos días, en este periodo tan complicado para nuestro país y para el planeta. Entonces, las dos guerras mundiales fueron precedidas por un periodo jodido. Por ejemplo, el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, el periodo que va desde 1918 a 1939, está muy bien pintado este periodo por este libro de Robert Graves, Goodbye to All That, adiós a todo eso. Este tipo, un poeta británico, autor del guión ese de Joe Claudio, ¿se acuerdan de esa serie de televisión? Bueno, es un libro de él, una novela de él. Goodbye to All That es adiós a todo eso. Tengo otros libros que no los saqué, no me acordé de sacarlo, en que se habla de ese periodo de 20 años donde el mundo sufrió el crash del 1929, se vio aparecer el partido, ya un poco antes de eso, el partido fascista en Italia, luego los nazis llegan al poder en Alemania y se empiezan a acumular las nubes de tormenta, el Mussolini invade el norte de África, Etiopía, con la famosa canción que cantaban Aspetta, Abisinia. Aspetta, in Abisinia, noi ti daremo nostri re y nostri leggi, perdónenme italiano, te daremos a nuestro rey y nuestras leyes. Los pobres abisinios le echaban abajo los aviones con lanza. No, fue un periodo en que se venía anunciando que venía una tormenta muy grande, muy grande. Estas cosas se anuncian. Y cada vez que Hitler, con esa audacia loca que tenía, tomaba la iniciativa y se apoderaba de algo en Europa, aprovechando la cobardía de los políticos practicones que viven en Inglaterra y en Francia, bueno, se iba acercando la fecha, hasta que estalló la guerra. Las guerras civiles también son precedidas por un periodo. Y digo esto no solo por la guerra civil americana, sino porque las que hemos tenido nosotros, algunas de las cuales están en este libro de Ulises. Y algunos temerían que estamos en ese camino en este momento, en Chile, ahora. Y yo a esas personas que piensan eso les digo, sí, estamos en ese camino. Ahora, estar en un camino que conduce a una determinada meta no significa que uno obligatoriamente va a recorrer ese camino completo. Pueden ocurrir muchas cosas. Pueden ocurrir estas detenciones momentáneas, pero luego se sigue avanzando. O puede ocurrir que uno cambie, hay una encrucijada y uno cambie y se meta por otro camino y el camino de la guerra se deje de lado. Pero las guerras civiles son muy jodidas. Las guerras civiles no tienen ese disuasivo de una guerra entre naciones que puede hacer lo que ocurre hoy en día, la seguridad, si es una guerra total, de que nadie va a ganar. En las guerras civiles no se emplean armas nucleares y hay un bando que le gana al otro. Eso es un hecho inexorable. Y las guerras civiles son precedidas por años en que se acumulan tensiones, que se acumulan ideologías tóxicas, que se acumulan agravios, que se acumulan fricciones de todo orden, ideológicas, económicas, políticas, incluso generacionales, como estamos viendo ahora en Chile, ahora. Y estamos avanzando hacia eso. Yo no he visto todavía ninguna iniciativa que tenga el calibre como para sacarnos de este camino. Estoy viendo las clásicas situaciones, acuerdos a media, treguas, que les contaba que son propios del periodo previo y que no resuelven los problemas, sino que los postergan. Y al postergarlos hacen que el problema explote después peor, porque sigue creciendo el tumor. Pero como les digo, no es un camino inexorable. No es un camino inexorable. En Chile hemos vivido esto antes. Vivimos una guerra civil, varias en el siglo XIX, terminando con la guerra civil de 1891.
en que el ejército, las Fuerzas Armadas se dividieron. Esa es la última instancia de una guerra civil, cuando aparte de la formación de bandos civiles, gente que ya se ha agrupado con su propia gente, con los que piensan como ellos, y se dividen incluso por dentro las familias, y gente que antes eran familiares o amigos íntimos ya no se ven, no se relacionan, y se empiezan a generar fastidios, y se empiezan a generar bandos, y se empiezan a generar distanciamientos en virtud de los cuales el otro ya no es un ser humano con el cual incluso alguna vez tuvimos una relación, sino que es un objeto de fastidio, de odio incluso, al cual se desea destruir, aniquilar o por lo menos subyugar. Y cuando se llega a que esta división se infiltre en las Fuerzas Armadas, ahí es guerra civil, de todas maneras. La guerra civil clásica, con dos bandos, cada uno de los cuales tiene a su lado una parte de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que pasó en 1891. Es lo que algunos querían que pasara en 1973, cuando trataron de infiltrar a la Marina. No alcanzó a pasar, pero íbamos en el camino a la guerra civil, de todas maneras, en ese periodo que también fue precedido por toda una década de creciente conflicto y de distanciamiento ideológico, los años 60, especialmente la segunda mitad. Y si no se produjo la guerra civil fue porque se produjo un golpe de Estado. O sea, fue de esa manera brutal interrumpido el proceso que llevaba a la guerra civil. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué el engrandecimiento de otros, el engrandecimiento de Atenas para los espartanos, el engrandecimiento de Alemania para los ingleses de la época previa a la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué tiene que producir esto que detectó muy bien Tucídides? ¿Por qué tiene que producir preocupación? ¿Qué nos importa que otro crezca? Bueno, la razón de fondo, el sustrato más profundo, tiene que ver con la naturaleza de toda criatura viviente, cuyo motor principal es mantenerse, en primer lugar conservar su vida, y ojalá aumentarla. Ojalá no solamente comer, sino comer más. No solamente tener un territorio, sino un territorio más grande que le aseguren, que le dé más seguridad, que se va a poder alimentar. Esto es visible hasta en los animales, pero especialmente es visible en los seres humanos. Queremos conservar nuestra vida. Para conservar nuestra vida queremos conservar nuestros bienes, pero al mismo tiempo de conservarlos queremos crecer, queremos disponer de más medios de placer. Para eso necesitamos más medios y hay que sacárselos a alguien. Tarde o temprano vamos a toparnos con el otro. Y el otro está pensando en lo mismo. Y nosotros sabemos que el otro está pensando en lo mismo. Y ahí empieza el miedo. Hay un elemento básico entonces en la naturaleza de toda criatura viviente y que en el ser humano se hace más complicada todavía. Uno se pregunta cómo es posible incluso que exista sociedad dada la naturaleza depredadora e egoísta del ser humano. Bueno, eso lo explicó de una forma muy cruda y quizás un poco en blanco y negro Hobbes con su Leviatán. Simplemente cooperamos en la medida que la cooperación, es decir, el no matarnos unos a otros, sino que dividirnos la pega y colaborar, contribuye a nuestro bienestar personal, por lo cual la cooperación, que parece lo contrario del egoísmo y de la lucha de todos contra todos, no es tan distinta. Es un medio para el mismo fin de la satisfacción personal. Y por lo tanto, en la cooperación hay un elemento contradictorio muy potente. Se coopera, o sea, se trabaja en grupo, pero no por el bienestar del grupo como tal, aunque eso es lo que se dice, sino por el bienestar de uno en la medida en que esa cooperación nos sirve. Y por lo tanto, en cualquier momento, como lo vemos a cada momento, si alguna de las partes piensa que no está obteniendo su cuota correspondiente o quiere una cuota más grande, esa cooperación va a empezar a sufrir tensiones. En otros casos, la cooperación simplemente en realidad es el resultado de la coerción. Alguien impone un modo de vida a los demás. Y de hecho yo diría que la vida social es una mezcla de las dos cosas, coerción y cooperación. No es simplemente una relación amistosa, equitativa entre individuos para conseguir el bien de todos, sino que es una cooperación
muy poco amistosa, nacida de la necesidad y a veces impuesta por los que tienen más fuerza para conseguir un todo que tampoco es distribuido necesariamente de forma igualitaria. Entonces hay muchas tensiones en toda sociedad y esas tensiones generan frustraciones, las frustraciones generan rabia y las rabias generan violencia. En otras palabras, a fin de cuentas, esta proclividad del ser humano para el enfrentamiento destructivo con el otro, ya sea que el otro es una nación o el otro es un bando dentro de nuestra propia nación, no es algo tan monstruoso, tan extraordinario, tan incomprensible, sino que deriva de lo más profundo de nuestra naturaleza. Así es que, bueno, voy a mostrar a propósito de eso 2 libros más. Uno que demuestra los grados de brutalidad, más allá incluso de lo que podríamos llamar una guerra convencional, a que llegan los seres humanos cuando están empujados además por el odio inspirado por ideas distintas, por ideologías distintas que son muy poderosas. Yo les recomiendo este libro, que está en las librerías chilenas, por lo menos estaba cuando lo conseguí, Guerra Absoluta, de Chris Bellamy, que es a los grados de brutalidad en que se llegó en la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, en el enfrentamiento entre alemanes y rusos. No solamente me refiero aquí a la brutalidad de estos Einsatzgruppen que iban a matar judíos, comisarios del Partido Comunista, sino que la brutalidad incluso de las tropas comunes y corrientes, de la Wehrmacht y de las tropas del Ejército Rojo. La guerra absoluta muestra el grado de odio absoluto a que se llega, a que pueden llegar los seres humanos en ciertas circunstancias que son lamentablemente connaturales a nuestra naturaleza. Y el otro libro es un clásico de la guerra, de la teoría de la guerra, es muy antiguo. Yo lo mandé a empastar, ya ven ustedes, uno de esos libros que considero importante y los empasto. Lo compré hace muchísimos años, en la época de Salvador Allende, cuando llegaban libros de editoriales cubanas. Este es del Instituto del Libro La Habana, 1969. Es una traducción de Der Krieg, de la guerra, de Karl von Clausewitz. Un libro muy extraordinario. Este es el autor de esa famosa frase: la guerra no es otra cosa que la prosecución de la política por otros medios. Y en esa frase está todo lo que estamos diciendo. La guerra es la prosecución de la política y la política es la prosecución a su vez de las actividades normales de los seres humanos por apropiarse de la mayor cuota posible de los bienes disponibles, y como no pueden apropiarse porque hay otros que quieren hacer lo mismo, entonces se inventan las leyes, los mecanismos de negociación que llamamos política, y cuando eso falla, la cosa se transforma en enfrentamiento físico, en guerra. Guerra internacional o guerra civil, guerra interna. Eso sería todo, estimados amigos. El tema es apasionante y la otra pregunta que ustedes me podrían hacer, no sé, bueno, quién soy yo para contestarla, pero ¿va a haber un enfrentamiento entre China y Estados Unidos? ¿Va a haber una tercera guerra mundial nacida allí? Porque allí estamos viendo el clásico periodo previo de conflictos crecientes entre naciones que eventualmente podrían agarrarse a los golpes. La única novedad, y la he mencionado en algún otro programa, es que hoy en día la tecnología militar ofrece a todas las partes un disuasivo demasiado terrible, que es el armamento nuclear. Y el armamento nuclear asegura a todas las partes que no es posible vencer. Y la condición, fuera de todos estos mecanismos psicológicos, políticos, la condición última, el último elemento que se necesita para que se desate una guerra, es que el agresor, el que la inicia, sienta que puede ganarla, que puede obtener un beneficio. Todas las guerras que han habido hasta ahora, los que iniciaron la guerra, el que inició la guerra, pensaba que podía ganarla, y que al ganarla iba a establecer un estado de cosas que iba a beneficiar. Hitler pensaba que podía ganar la guerra e iba a establecer el Reich de los 1000 años. El emperador Guillermo II de Alemania
en 1914, aunque era un tipo bastante vacilante, pero al menos su círculo íntimo de generales que estaban preparando la guerra creían que podían ganarla e imponer una nueva situación en Europa donde Alemania sería el centro. Y en las guerras civiles, en las guerras civiles, como no está este disuasivo, lamentablemente las guerras civiles no conocen este disuasivo de que las dos partes se aniquilen, son posibles todavía. Anatole France dijo una vez una frase terrible, pero cierta. Dijo, todas las guerras son terribles. Y la más terrible de todas es la guerra civil. Pero al menos en una guerra civil, las partes, los bandos saben por qué están luchando. Y eso la hace todavía peor. O sea, los bandos tienen un objetivo, hasta el último miembro del bando X o Y sabe por qué está peleando. Y por lo tanto no es el caso del recluta que es llevado a la fuerza al campo de batalla y que lo único que quiere hacer es meterse en un agujero. Entonces son aún más salvajes las guerras civiles, más brutales. De hecho, en la guerra del Peloponeso, los eventos más salvajes que se produjeron fue en los enfrentamientos civiles dentro de las ciudades. Y así es, estimados amigos, como termino el programa de hoy. Más ratito me voy a comer otro de estos chocolates maravillosos de esta firma Bombón y Chocolates. El libro de Ulises no lo voy a leer de nuevo porque ya lo leí y yo espero un tiempo antes de releer los libros. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero que tengan un buen fin de semana. Y hay un montón de noticias que me tentaron en un momento dado, un montón de cosas que están empezando a pasar y que me dan la razón en cuanto a lo que se viene en este país en los próximos días o semanas. Pero decidí mantener mis sábados culturales. El lunes hablaré de esos eventos nuevos. Hasta entonces.